¿Te falta mucho? No. Okay. Muy bien. Entonces vamos a ir arrancando. Bueno, primero gracias por estar aquí. El grupo va creciendo poco a poco. Y como siempre te decimos, ¿verdad? Yo ya no les tengo que decir, ¿sí? Porque bien estimado, ya lo asocian con lo que iba a decir, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de Mateo capítulo 3. De hecho vamos a repartir el papelito. Ahí está Mateo 3. Dijo que hay café y Sin las lentes no veo nada. Muy bien, todos tienen su papelito. Ahí va a estar el texto y otras cosas para poder recordar. Muy bien, como algunos de ustedes han estado... yo me voy a decir, señor, o te siento acá, yo pues algo, te siento acá. Nadie quiere estar acá. Bueno, vamos a arrancar y digamos, ya hemos visto Mateo 1, 2, si se acuerdan, pero vamos a repasar un poco porque fue hace un buen rato y tal vez alguno de ustedes se lo perdió. En Mateo 1 vemos, ¿se acuerdan la genealogía monárquica de Jesús? ¿Se acuerdan de que fulano tuvo fulano y un montón de nombres? Y Mateo nos recuerda que no es solamente la nación judía la que ha colaborado en esa genealogía, sino de que también hay, o sea, aparte de judíos hay gentiles, ¿se acuerdan de que estaban algunos que no eran judíos? De hecho hay justos y hay pecadores, ¿se acuerdan de que estaba la prostituta, por ejemplo, era parte de la genealogía, ¿no? Y justamente con esa controversia sexual. Pero es importante esto, y lo remarca Mateo, para recordar que el Mesías va a nacer también en una controversia sexual, ¿verdad? O sea, María tiene como 15 y 16 años, está embarazada, pero no de José, entonces es otra controversia sexual. Entonces va preparando el camino para eso. También vimos que la genealogía está en grupos de 14, ¿se acuerdan? 14, 14, 14, y en hebreo cada número representa cada número representa un nombre. Puedes poner una palabra. Entonces 14 más 14 más 14 nos da el nombre David, David, David. Por eso lo divide en grupos, como que este Mesías que está viniendo es el nuevo David, el David esperado. Porque otros judíos decían como una especie de David va a regresar, ¿no? Pero el Mesías, ¿verdad? Y también vimos que en la primera parte de esos 14 es el trabajo de Dios en crear una nación. ¿Se acuerdan de Abraham, Moisés, hacen el templo? Todo eso sucede en la primera 14 generaciones. Recuerden que habíamos dicho también de que no es literalmente 14 generaciones, sino de que Mateo lo acomoda y solamente menciona 14 en una generación, 14 en la siguiente. No es exactamente cronológico, porque dice, digamos, las genealogías cronológicas solamente es algo más moderno, pero en el tiempo de antes no se hacían las genealogías de esa forma. Es algo que nosotros tenemos más obsesión de hacerlo tiempo, fulano, pero muy así exacto. Es algo más moderno, digamos. Bueno, entonces, en la segunda generación de 14 vemos el trabajo del pecado, o sea, de la desobediencia a Dios, deshaciendo todo eso que acaba de hacer Dios, ¿verdad? En la primera generación. Se destruye el templo, la gente es exiliada hacia el este, y recuerden que es de donde había venido Abraham, ¿no? Vino del este hacia la tierra prometida, y ahora se está yendo otra vez al este, que es Babilonia. Y la última generación representa el grupo que resalta la expectación del Mesías. Esa generación ya estaba esperando el Mesías que iba a arreglar todas las cosas. ¿Y qué es lo que iba a arreglar el Mesías? Pues vemos que restablecer la gente de Dios, sacarlos de la esclavitud, los va a llevar a una nueva tierra prometida y construirá un nuevo templo y su reino iba a ser para siempre. Es decir, de que su reino
a caer como cayó David, David iba a ser mejor, y el templo no se iba a destruir en la forma, porque no era un templo físico, va a ser el templo, es toda la iglesia, y la nueva tierra prometida obviamente es el reino de Dios. Y bueno, pero quisiera, antes de continuar, quisiera ponerles un poquito como que en el escenario, ubicarnos geográficamente en el tiempo de Jesús, ¿ok? Porque obviamente las cosas eran muy diferentes en esa época. Por ejemplo, realmente no había un Israel en el tiempo de Jesús, porque era bajo el dominio romano. Los romanos habían conquistado todo, ¿no? Entonces vemos de que los romanos, después de que murió, habíamos visto eso en el capítulo siguiente, de que murió Herodes, ¿verdad? Entonces los romanos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dividir esa región de Israel en 3, y se le dieron a cada hijo de Herodes una. Entonces tenemos Galilea, Samaria en el medio y Judea, ¿ok? Aquí en Judea es donde está Jerusalén, ¿verdad? Está el templo, y también es donde nació Jesús, que es en Belén. ¿Quién nació también en Belén? David. Miles de años antes, ¿ok? Cuando estaba en Belén, se acuerda de que Dios dijo, vamos a matar a todos esos niños por las dudas, y un ángel advirtió a José y le dijo, ¿sabes qué? Vete, y se fue a Egipto, que ahí se cumplió lo que iba escapando de Israel, de Egipto, porque esta tierra se había vuelto el nuevo Egipto, ¿okay? Y tenían que escapar del nuevo faraón que era Herodes. Cuando Herodes murió, ¿qué hizo José? Regresó a Belén, donde tenía ahí su apartamento, ¿no? Pero Dios le advirtió y vio de qué tipo el hijo que está dominando esta parte de acá, el heredero, es muy parecido a su padre. No te conviene ir ahí porque está loco. La familia de Herodes era muy conocida. Aunque el hijo de acá arriba era más tranquilo. Entonces, ¿qué hizo? Se regresó a la tierra de donde él era, de donde José y María eran. ¿Dónde es eso? Nazaret. Entonces dijo, acá en Belén me va a ir mal, y se fue todo hacia el norte, a Nazaret, que es donde originalmente eran ellos. ¿Ok? Una cosa importante es que Galilea, que vamos a ver mucho en el Nuevo Testamento, ¿no? Jesús y Galilea. Galilea se la conocía como Galilea de los gentiles. Gentiles no es como nuestro término ahora que, ¿qué gentil que es? ¿No? No, gentil significa básicamente no judío para ellos. Era como decir, era más relacionado a impuro que gentil como nosotros lo tenemos, ¿verdad? Entonces a Galilea le llamaban Galilea de los gentiles, porque había muchísima gente no judía en esta región. ¿Ok? En el medio estaba Samaria. Y si bien lo de Judea, ¿verdad? Que es donde se concentraba toda la educación y todo eso, porque estaba el templo donde aprendían, ya Galilea decía Galilea de los gentiles, pero se lo decían como de una forma, ¿no? Como que, sí, Galilea de los gentiles, ¿no? Entonces ya no les gustaba. Pero si había algo peor para ellos que Galilea, era Samaria. Ahí hizo Samaria, ninguno de estos dos le gustaba Samaria. ¿Por qué? Porque los judíos, la descendencia de judíos que habitaba acá, había descendido de una mezcla con no judíos. Entonces ya lo veían como impuros. Era peor que ser no judío, porque era medio judío. ¿Entiendes? O sea, o no era eso era, pero medio ya todo mal. Y de hecho, el judaísmo que practicaban los de Samaria también lo consideraban impuro, porque era diferente. De hecho, más adelante, no lo vamos a ver ahora, vamos a ver que hasta ellos hacen su versión del templo de Jerusalén, hacen un templo en Samaria. Y se arma lío con eso. Pero luego lo vamos a ver. Para que ustedes entiendan qué tanto querían los de Judea a Samaria, si el viento corría hacia Judea, el viento fuerte corría hacia Judea, ese viento ya
si te daba ese viento, te tenías que purificar, porque hasta el aire que venía de Samaria lo consideraban impuro. Para que vean lo simpático que eran los descubrir con Samaria, ¿no? Hasta el aire cuando corría, hasta corriendo el aire de Samaria, así como cuando acá están en la planta, ¿no? Y te dices, no salgo afuera porque huele mal. Bueno, así se ahí viene el aire de Samaria, huele mal, le tengo que hacer los ritos de purificación. Así lo tenían los Samaria, ¿no? O sea, porque vean como que todo mal, o sea, que física y espiritualmente ellos decían, son impuros, todo mal. Ahora, ¿nunca se han preguntado? Vimos que José se fue para acá y luego Jesús anda por todos lados, ¿verdad? ¿Qué tan grande es Israel, por ejemplo, comparado con Uruguay? Uruguay es un país muy chico, ¿verdad? ¿Qué tan grande es que caminan tanto, ¿no? Tenían terribles piernas. Pero vamos a verlo. Esto aquí es Israel, comparado con Uruguay, ¿no? Si lo corriéramos por acá, sería como que parte Maldonado y tal vez llegaría cerca de Guarembó, digamos, Rivera, tal vez. ¿Israel antiguo o ahora? No, todo. El antiguo y el ahora. Es de este tamaño. De hecho, el antiguo tenía este terreno de acá, que yo no lo tiene ahora. Pero digamos, este es el tamaño. Acá vendría a estar Galilea, Samaria y Judea de ese tiempo. Entonces, para que vean la distancia comparado... No, pensé que este Pomodoro era más grande. No, de hecho es más chico. Como digo, tiene menos territorio. No, digo, como dicen que le han tomado tantos territorios a los palestinos, pensé que lo que era Israel en sí había crecido. Esto es en el tiempo de esta era la región. Ahora la región es como un... ¿Okay? Pero lo que quiere decir es que básicamente es mucho más chico que Uruguay. Entonces Uruguay, si consideras chico, era muy chico. Por eso, iban para acá, iban para acá. Entonces, digamos, para que vean la distancia, era muy pequeño. ¿Ok? Muy bien. Esto para que tengan una perspectiva cuando vamos a empezar a dar un poquito todo esto, para que sepan, Israel era como unos, Maldonado más otro departamento, ¿no? Para que vean que es bien pequeño. Ok. Pero andar caminando, Tenías el camello Uber ahí. Entonces Jesús es presentado, como dijimos, como el nuevo Moisés, ¿verdad? Porque toda la historia de su ida a Egipto y todo eso era como parecida a la de Moisés. Pero al revés, en vez de huir de Egipto, está huyendo de Israel, pero Israel es el nuevo Egipto. Porque en la Biblia vamos a ver muchas cosas, le llaman como el cambiazo, ¿no? Entonces en el Nuevo Testamento suceden cosas, pero es al revés. Eso es algo muy común que vamos a ver en la Biblia. Bueno, y en el capítulo 2 hablamos de la venida del Mesías, y Mateo nos da una idea de la condición espiritual de Israel en el tiempo del nacimiento de Jesús. Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Jesús nace en Israel, pero como dijimos es el nuevo Egipto, Herodes es el nuevo faraón, y además los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, los sacerdotes del templo, los escribas, los fariseos, son los nuevos capataces del faraón. Y vamos a ver un poquito eso. A ver, ¿quién quiere leer? Dale. Dice, miren, añadió el faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora, y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores. Aquel mismo día, el faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo, y a sus jefes les dijo, ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillo, que vayan ellos y recojan para sí mismos, por sí mismos, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No le disminuyan en lo mínimo, porque son perezosos, por eso claman y dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recargues el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a las palabras falsas. ¿Cuál palabra falsa? Pues lo que Moisés decía, ¿verdad? Déjanos ir al desierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el faraón? Dice, no, esto es lo que realmente no quieren trabajar. Entonces, ¿qué le dicen a los capataces? Bueno, ¿ustedes le proveen materiales para hacer ladrillos? Sí. Entonces vamos a decir, ellos teníamos, vamos a decir, 1000 ladrillos en un día. Pero venían los capataces y decían, acá están los materiales para hacer los ladrillos. Ahora dicen,
no solamente vas a tener que hacer 1000 ladrillos por día, No te quiero buscar. sino que tú también vas a tener que ir a levantar los materiales. Exacto. Y la productividad no puede bajar. O sea, de que Faraón dice, esto quieren ir al desierto para no trabajar, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a castigar? Vamos a darle aún más trabajo, ¿no? ¿Y a qué suena eso? Lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, que también suena a atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los capataces egipcios, en el día de Jesús, ¿quiénes eran los líderes religiosos? Y lo vamos a ver más adelante. Nosotros tenemos que tener cuidado que en queriendo hacer ministerio, por ejemplo, y queriendo ser cristianos, no nos convirtamos también en capataces egipcios poniendo cargas pesadas a la gente, que ni siquiera nosotros hacemos. A veces sucede eso en las iglesias. Pero es muy importante, y esto es lo que estaba sucediendo con, digamos, la iglesia farisea en ese tiempo. Agregaban más cargas de las que deberían agregar. También tenemos este texto. Porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. ¿A quién se refiere? Intérpretes de la ley. ¿Okay? Estos son los líderes espirituales del tiempo de Jesús. Son los nuevos capataces en el Nuevo Egipto. Le van a dar más trabajo a la gente para hacer. Obviamente que también, hablando espiritualmente, dicen, hay que hacer esto, hay que dejar de hacer aquello, tienes que actuar de esta forma, tienes que dar tu dinero, etcétera, etcétera. Pero ellos, con toda su exigencia religiosa, solamente están diciendo que la gente adore a Dios de verdad mediante Jesús que se nos Moisés. En el desierto, un lugar simple, no hay nada. Entonces, tenemos que tener cuidado de no convertirnos en una iglesia así, por ejemplo, de que, ¿sos pobre? ¿Sos pobre encima? O dame más dinero. ¿Entiendes? ¿Ven la conexión? Como que ya eras pobre para empezar y encima te pongo más carga. Jesús nace en una situación obviamente oscura del tiempo de Israel, realmente la peor de la historia de Israel, y eso no debería decir algo, ¿verdad? Nace una generación, es una generación muy mala, y de hecho Jesús hace comentarios, y aquellos que han leído la Biblia pueden pensar en las palabras que dice, aquí compararemos esta generación, dice así Jesús, porque esa generación estaba totalmente perdida, ¿ok? De ahí viene esta expresión. Oh tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. O sea, hasta el que no lee la Biblia sabe de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y saben que le cayó como una bomba atómica arriba, ¿verdad? Entonces, Sodoma fue destruida completamente porque era una ciudad mala en el Antiguo Testamento y todo el mundo conoce esa historia, ¿verdad? Pero dice Jesús que si él hubiera aparecido ahí y hubiera hecho las cosas que hizo en Capernaum, Sodoma hubiera arrepentido y hubiera sido salva. Ese es el estado que estaba Israel en el tiempo de Jesús. Estaba peor que Sodoma, ¿no? O sea, eso es wow. Y esta es la fundación en donde nace Jesús, y no podemos olvidar esto cuando más adelante vamos a leer a Jesús predicando en Israel y cómo reacciona la gente cuando él predica. También recuerden, nosotros cuando leemos la historia de Moisés siempre pensamos, por ejemplo, al arbusto que se prendió, a las plagas en el Nilo, ¿verdad? El cruce del Mar Rojo, pero entonces nosotros lo vemos como historias separadas, pero todas esas historias es la misma historia. La historia que habla de qué cosa, habla del éxodo, ¿verdad? El éxodo no es que ocurre en el Mar Rojo o en las plagas, sino que es un proceso que ocurre en todo el libro de Éxodo, de hecho, así se llama el libro, ¿verdad? Entonces,
leemos, y de repente dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. ¿Qué historia es esta? Para los que están familiarizados, es la historia de la transfiguración. Y se acuerdan que la historia en que Pedro ve, ¿no? Ve, está ahí Jesús como, le saco, no sé, unas cartitas. No sabía ni qué decir, ¿verdad? Y estaban hablando de la partida de Jesús. De hecho, lo vemos en todas las versiones, ¿verdad? Estos son el mismo versículo en distintas versiones. La partida, su partida y de la partida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando traducen el versículo, esa partida lo relacionan con la ascensión de Jesús. Cuando Jesús resucita y ya se une con todo el discípulo y pasa todo, al final como que asciende y se va, ¿verdad? Entonces, los traductores dicen, esa es la partida de Jesús. ¿Okay? Pero en el griego no dice partida. ¿En dónde? En el griego, en el original, no dice la partida de Jesús. ¿Qué dice? Éxodos. Y entonces nosotros, gracias a Dios, nuestro idioma es bastante parecido. Entonces, cuando yo digo Éxodos, ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo como dice, vean lo que les acabo de decir, ¿no? La temática que es el nuevo Moisés y que es toda la temática del Éxodo. Ahora vamos a leer el versículo con eso en mente. Y de repente dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban del éxodo de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Jesús es el nuevo Moisés y está a punto de hacer un éxodo, como lo hizo Moisés, porque Jesús es el nuevo Moisés. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora sí vamos a arrancar con Mateo. ¿Quién quiere leer? Tú. En aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Bueno, ¿qué es esto? Es Juan el Bautista, famoso Juan el Bautista, predica. Bueno, es importante para ver que Mateo, a diferencia de los otros evangelios, utiliza el reino de los cielos, ¿verdad? Mientras que los otros evangelios utilizan el reino de Dios. ¿Por qué Mateo utiliza el reino de los cielos? Bueno, a los judíos es ofensivo escribir la palabra Dios para ellos, es ofensivo. Entonces van a notar, si van a internet, van a notar de que ponen Dios, pero con un guión, y entonces ponen la I, cosas así, ¿no? Entonces, Mateo está dirigido a los judíos, entonces simplemente utiliza la palabra que se semeja a los cielos, pero quiere decir como que lo que está más alto, ¿verdad? Pero no literalmente los cielos, ¿verdad? Realmente lo que está diciendo es el reino de Dios. El pensamiento, de hecho, de cielo per se es más moderno, es más griego, ¿no? Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Se está acercando a nosotros. Y noten que no es que se va a acercar a nosotros, sino de que se ha acercado. Ahí viene, en el tiempo de Juan el Bautista, ¿verdad? No dice vendrá en el futuro. ¿Dónde está ese reino? En donde están los ciudadanos de ese reino, que es el remanente. Ahí está el reino y el rey, que Jesús, está entre ellos. En el versículo 3 también vamos a ver de qué tira esto. Esto es una cita del Viejo Testamento. De hecho, vamos a analizar un poco esa parte. Se divide en tres, ¿verdad? Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y de hecho vemos que las traducciones ponen, ¿verdad?, 2 puntos acá, ¿eh? Pero en griego no hay 2 puntos, ni en
comas, ni nada de eso. Entonces, yo les propongo una división diferente de este versículo basado en el griego. Voz de que clama, en el desierto preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y bueno, ustedes dirán, pero Luis, ¿no? ¿Qué tan experto eres en griego como para decirme que esto no es lo que realmente dice el versículo? Pues, ¿de dónde viene esta parte? Habíamos dicho, es una cita del Viejo Testamento. Es Isaías 43. Y cómo esta misma traducción, ¿no? La que dice voz que clama en el desierto, ¿cómo traduce Isaías 43? Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. O sea, que porque a veces las traducciones, ¿verdad? No es que el original esté mal, es que a veces la traducción en español, como nosotros no conocemos el Viejo Testamento, lo traducimos de una forma que tal vez no es la correcta, ¿verdad? Pero realmente lo que dice el versículo es una voz que clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Porque es una cita de Isaías 43, ¿ok? No había que ser mucho experto para esto. Muy bien. Es importante entender que el lugar que hay que preparar, que hay que preparar el camino del Señor es en el desierto. Y ese detalle se pierde por este tipo de problemas de traducción. Y muchas veces descartamos el Antiguo Testamento porque es el Antiguo Testamento, realmente no sabemos mucho del Antiguo Testamento, pero todo se conecta. Esto es una proclamación, es decir, una profecía, ¿verdad? Y es importante todo este detalle de Juan el Bautista diciendo esto, porque es la primera vez que un profeta habla en Israel luego de un periodo muy largo de años. ¿Cuándo fue la última vez antes de Juan el Bautista que profetizaron en Israel? 400 años antes. Por 400 años no había profetas en Israel. Y de hecho el último antes de Juan el Bautista fue el profeta Malaquías. ¿Y qué dice Malaquías? Porque viene el día ardiente, presta atención a ese vocabulario de fuego, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, porque se quema. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor del Ejército, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y luego dice, y ustedes pisotearán a los impíos, porque ellos serán ceniza, ¿bien? Fuego, bajo las platas de sus pies el día que yo actúe, dice el Señor de los Ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, recuerden el nuevo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo les di en Horeb, que es otro nombre para el monte Sinaí. Horeb es el monte Sinaí para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. ¿Y qué va a hacer ese nuevo Elías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y eso lo dijo María. 400 años antes de que el nuevo Elías, este nuevo Elías, ¿qué estaba diciendo Juan el Bautista? El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan el Bautista es el nuevo Elías profetizado. Y habla de la profecía de Malaquías se está cumpliendo. Esto rompe el silencio de 400 años de que nadie profetizaba. Él estaba diciendo, el reino de Dios está aquí, ahí viene el Mesías, y es el nuevo Moisés que va a ser un nuevo éxodo. ¿Okay?
De hecho es interesante porque hubo otra ocasión en la historia de Israel donde por 400 años tampoco tuvieron un montón de profecía. O sea, no tuvieron profetas, no tuvieron nada. Hubo silencio. O sea, un silencio aquí, pero hubo otra ocasión donde hubo un silencio exactamente 400 años. ¿Cuándo fue? Bueno, fue en el tiempo que la gente estaba en Egipto esclavizada. No hubo profecía por 400 años. ¿Y cómo se rompe el silencio de esa profecía en esa ocasión? Con el nacimiento de Moisés. Y aquí otra vez se repite eso, 400 años de silencio, y se rompe el silencio con el nacimiento del nuevo Moisés, es decir, Jesús. Y eso es a propósito. La gente que leía Mateo, y lo que Mateo estaba compilando en esa época, leía estos escritos de Mateo, y ellos respiraban todo eso. Estaban educados en el Viejo Testamento. Entonces, podían conectar los puntos muy fácil. Es decir, este es el nuevo Moisés. ¿Es la historia de Moisés otra vez? Nosotros está bien, ¿no? Okay. No conocemos tanto el Viejo Testamento, ¿verdad? Muy bien. También vemos de que Lucas cita también a Malaquías y dice, Él irá delante del Señor con el espíritu y poder de Dios, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué significa esto? Significa que Juan el Bautista llegó para guiar a los desobedientes a la sabiduría de Dios, de modo que iba a preparar un pueblo que cuando ya ahí venía Jesús, iba a estar más dispuesto a recibir. Recuerden que Jerusalén, que todo Israel estaba en un tiempo muy oscuro. El ministerio de Juan el Bautista era preparar a la gente para que escuchen a Jesús. Él iba a llegar a hablar de la verdad, pero si tu corazón era desobediente, te ibas a perder sus palabras. Bueno, es buena nota de pensar de que no perdamos sus palabras hoy cuando las escuchemos, ¿verdad? Por ser desobedientes. Muy bien. Hay gente que dice, bueno, esa profecía de Elías es que va a regresar en el futuro. Pero recuerden que Jesús mismo dice esto. Estas son las palabras de Jesús. Y si quieren aceptarlo, no lo pueden aceptar. Él es Elías, el que había de venir, o sea, Juan el Bautista. El que tiene oídos, que oiga. Y de hecho Juan el Bautista tenía la misma onda de Elías, se vestía igual. Entonces, de hecho la gente, cuando lo veía, decían, este se ve como Elías, porque conocían cómo era Elías. Claro. Y una cosa importante que cuando estaba predicando a Juan el Bautista eran los tiempos de la fiesta de Jerusalén, cuando hacían todas fiestas y cosas así. Y judíos de todo el mundo peregrinaban hasta esa fiesta, aunque sea una vez en su vida. Entonces se llenaba, la cantidad de gente que había en esa región era enorme. Y entonces Juan el Bautista llegaba gente que de todo el mundo, porque llegaban ahí. Ir a para esa fiesta, por ejemplo, desde Grecia, era un viajecito, tenías que planearlo en un año que te llevaba, que tenías que tomar de sabático para decir voy para allá, y no era barato, ¿verdad? Entonces, digamos, mucha gente llegaba. De hecho, lo leemos, ¿no? Que lo dice Mateo, ¿verdad? Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él, a Juan el Bautista, porque había muchísima gente para el peregrinaje. Mucha gente fue bautizada por Juan el Bautista y regresaron a sus ciudades de orígenes, pero hubo mucha, y esto es curioso, mucha gente que se bautizó, pero no conocieron a Jesús. O sea, se bautizó Juan el Bautista, pero justo al otro día aparecía Jesús y justo se había ido. De hecho, lo podemos ver 30 años después de la resurrección de Jesús, en Éfeso, que es muy lejos de un año de viaje para Jerusalén. Podemos leer esto rápidamente. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos, ¿no? Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, y aquí hay una mejor traducción de lo que dice en el griego: no hemos escuchado dónde está el Espíritu Santo o si ha llegado. Entonces Pablo les preguntó, bueno, son discípulos, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? Entonces ellos dijeron el bautismo de Juan. Estos eran discípulos de Juan el Bautista.
que se habían ido y por 30 años estaban esperando el Mesías, ¿no? Por eso dicen, hemos escuchado, donde está el Espíritu se ha llegado, el Espíritu Santo. Y Pablo le dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendrían después de él, es decir, en Jesús. O sea, como que te vengo a traer el update del teléfono, ¿no? Jesús ya vino. Eso que están esperando que había dicho Juan, vino hace años, ¿no? Ahora yo te pongo al día. Entonces, no era que estaban mal, simplemente no tenían toda la información, ¿ok? Y que leemos, al ver esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora tenían el mensaje completo. Continuando con el capítulo, vemos que Juan el Bautista era súper simpático con los fariseos y los saduceos, y les decía, porque venían para el bautismo y ellos les decían, ustedes son una camada de víboras, ¿verdad? ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está al venir, ¿no? Era re buena onda con ellos. ¿Qué está sugiriendo Juan el Bautista llamar a los fariseos y a los saduceos camada de víboras? Bueno, ¿se acuerdan de que vimos, en otros capítulos vimos de que hay una profecía en Génesis que dice la descendencia de la mujer y la descendencia de Satanás, y que la descendencia de Satanás iba a herir a la descendencia de la mujer en el talón, y la descendencia de la mujer iba a herirlo en la cabeza? ¿Cuál es la descendencia de Satanás en ese escenario? Son víboras. Entonces, está diciendo, ustedes son la descendencia de Satanás, por eso son una camada de víboras. Y Jesús es la descendencia de la mujer. Y el intercambio entre los fariseos y saduceos, que se profetiza en ese versículo de Génesis, está por pasar. Esa profecía es la que está por pasar. Y bueno, lo vamos a ver pronto. El próximo sábado vamos a tener la reunión y le va a tocar a Joy dar un pasaje, y luego vamos a resumir con el capítulo 4. Pero ahora quiero invitar a ella para que ore para terminar. Y si tienen algunas preguntas, las contestamos después. ¿Se acuerdan? La semana pasada presentamos este frasco, acá están las piedras alrededor, entonces estamos orando y tratando de reconocer la presencia de Dios y las respuestas que Dios nos da, las formas que Dios trabaja en nuestras vidas en la semana. Entonces, si han notado alguna de esas cosas en esta semana, algo específico, un momento que ustedes dijeron, sí, Dios estuvo ahí conmigo. Entonces, en algún momento, cuando ustedes quieran, pueden venir, elegir una piedra y ponerla adentro, y así vamos a ir llenando el frasco para recordarnos de que Dios está trabajando con nosotros. Entonces, hoy también vamos a orar, esperando que Dios nos va a seguir bendiciendo, nos va a seguir dando su sabiduría en esta semana. Así que hacemos una oración corta para terminar. Señor Jesús, te damos gracias por una oportunidad más de estar juntos y aprender más de ti. Te pedimos que en esta semana nos acompañes, no solo el sábado, pero todos los días, que en cada momento que vivimos, tú estés ahí para darnos dirección, para guiarnos, para sentir tu paz, tu calma en el momento complicado, el momento de angustia de nuestras vidas, y que podamos reconocer que nos estás ayudando, que podamos pedir tu ayuda en el momento en que te necesitamos y saber que nos estás acompañando. Te damos gracias por todo lo que estamos aprendiendo y por la oportunidad de conocernos más, de pasar un tiempo juntos. Gracias, Señor, por lo que ya hiciste en esta semana y por lo que vas a hacer en la semana que viene.